el desarrollo. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua? Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia? Con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Muchas gracias porque estamos estrenando nuevos adminículos aquí en este asunto de los brazos. A ver, ¿cómo se llama esto, Ulises? Son brazos portamicrófonos, ¿verdad? Con protectores, ¿verdad? Bueno, está bien. Así es esto. Así es, sí. Ok, perfecto. Ahí está bien el del doctor. Sí. Muy bien. Bueno, buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy viernes 27 de mayo del año 2016. Es que aquí en la mesa ovalada del estudio central de Radio 800 han instalado unos brazos movibles para portamicrófonos y unos protectores. Quiere decir que el audio está mucho mejor. Quiere decir que vamos a evitar menos enfermedades, ¿verdad? Menos bacterias, ¿verdad? Y nos estamos modernizando. Muchas gracias a los directivos de la radioemisora. Bienvenido, doctor Saborío. ¿Cómo está usted? Bienvenido, Juan Carlos. La temperatura afuera, ¿verdad? Sigue siendo altísima, pero no tanto como ayer, según he sentido, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar. Miren, les tengo este tema. Nosotros vamos a enfrentar un proceso electoral en noviembre y los Estados Unidos también están haciendo su proceso electoral. Ahí hay un mecanismo de primarias. Aquí las primarias llamadas consultas populares, ¿verdad? Ahora llamados consensos, pues te marcan una gran diferencia entre un modelo y otro modelo. Ha causado mucho revuelo este asunto de la invitación a organismos que se encargan de, acompañar los procesos electorales, supervisarlos, y son genéricamente llamados observadores electorales. El sufragio universal es un componente de la democracia, del engranaje democrático. Entonces abordemos pues el tema de por qué las elecciones en unos países tienen observación internacional y en otros países no tienen observación internacional. Empecemos por el doctor Saborío. Nuevamente, bienvenido, doctor. Bueno, las elecciones, más que un elemento integrante de naturaleza democrática, es una forma de escoger gobernantes de acuerdo a la voluntad popular. Ayuda pues al
al desarrollo de la democracia, pero en sí no constituye un elemento de la democracia, porque bien puede salir electo un dictador. Por ejemplo, acá en Austria, por 30.000 votos, casi sale electo, dice, un candidato de la extrema derecha, que supuestamente es que si es de extrema derecha no es democrático. Bueno, entonces, si esa persona hubiera salido electa, diríamos que es un gobierno democrático. No. El gobierno democrático se define por el contenido de su programa. Y si este lleva involucrado todos los valores que representa o que se atribuyen a la democracia, entonces podemos decir que es democrático. Así que bien podría ser electo un gobierno dictatorial y no ser democrático, por supuesto. Entonces, el sistema democrático más bien viene a ser un elemento para escoger a los gobernantes. El más aproximado, como todas las cosas humanas, pues puede adolecer de algunas deficiencias en ciertos casos, pero en la mayoría sirve. Ahora, si nosotros vemos cómo es que surgen las elecciones, el origen, esto lo tenemos en Grecia, que en Grecia, digamos, rifaba el poder prácticamente. Lo tiraban a la suerte, pues. Entonces, ¿por qué lo tiraban a la suerte los griegos? Porque si un gobernante, si hubiesen habido elecciones en ese tiempo en Atenas, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? O ganaba uno de la oligarquía, un candidato a la oligarquía que disponía de dinero, o un caudillo. Entonces, la democracia en sí, los valores democráticos hubieran desaparecido. Entonces, los griegos, para evitar eso, tiraban a la suerte la escogencia de los gobernantes, ¿no? Entonces, vemos que es uno de los medios de elegir a los gobernantes teniendo en cuenta las circunstancias históricas y la evolución del proceso democrático. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se inicia la democracia, el proceso democrático, lo que se elegía no era el candidato, sino que se elegía a grandes electores. Y esos grandes electores eran los que escogían al presidente. ¿Por qué usaban este método? Porque como no había experiencia del sistema presidencial, era delegatario entonces. Entonces ellos no sabían cómo iba a funcionar el sistema, y para controlarlo al gobernante, que tenía muchas atribuciones, lo que hacían es escoger a un grupo en cada estado, a un grupo de personas que se votaba por ellos, y estos a su vez votaban por el presidente, ¿no? Escogían el presidente, sí. Digamos. Entonces, y eso no era menos democrático que la elección directa. Siempre hay un mecanismo electoral, pero este era de segundo grado, digamos. Primero los grandes electores, después los grandes electores en una segunda fase votaban por él, escogían al presidente de la República. Así que las elecciones es un elemento muy importante para escoger gobernantes y para que las instituciones democráticas funcionen. Pero ahora, la observación, ¿por qué se hace? Porque en los países, por ejemplo, en Francia, Alemania, en estos países, no hay observadores ni nadie las pide, porque hay un respeto al voto ciudadano. Pero en los países donde no hay ningún respeto al voto, y por lo tanto es que no existe la tradición de las elecciones transparentes, entonces requieren de observadores. Pero observador no es aquel que viene a ver
cómo se vota, es decir, a contar los votos. El observador tiene que venir meses anteriores cómo se desarrolla la campaña electoral, que es determinante en gran parte del voto, porque una propaganda que es apoyada o fomentada con el dinero del Estado, de todo, lógicamente va en ventaja, ese candidato va en ventaja en relación a los otros candidatos. Entonces, las presiones, las restricciones a las movilizaciones, etcétera. Ahí, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia en ese sentido, pues, tanto en el régimen de Somoza, en el régimen actual y tal, de la forma en que se presiona en las concentraciones, que son una especie de demostración de poder, de apoyo popular, con tal de que se prohíbe a los dueños de los buses alquilar los buses, o la policía impedir el tránsito de vehículos que puedan transportar gente, etcétera. Entonces, para que verdaderamente una observación sea eficiente, es necesario que se esté antes por lo menos 1 mes, 2 meses en el país, y después de eso ver cómo se vota. No hay un contrasentido en eso, Juan Carlos, en el sentido de que, bueno, me llamó la atención esa afirmación del doctor Saborío, alguien de ultraderecha, ¿verdad? Que no respete el juego democrático, se logra colar precisamente por el sufragio o por las elecciones. No es un contrasentido eso. No te restringe, por ejemplo, el acceso de participación en iguales condiciones, independientemente de tu pensamiento, porque así como hay ultraderecha, hay ultraizquierda. Por ejemplo, Trump. Ahora, sencillamente nadie duda que Trump ha utilizado la primera etapa de su campaña en las primarias con un discurso excéntrico, con un discurso fuera de lo normal, con un discurso que no es, y él lo dijo, políticamente correcto. Dice, no, yo no soy político, dice, yo soy empresario y voy a decir lo que yo quiero en esta campaña. Y entonces esa estrategia mercadológica le ha dado como resultado captar la atención de un montón de gente. Pero luego el sistema va a tener que centrarlo, ¿verdad? Entonces, no es un contrasentido, pues. Pues yo no creo, pues, porque el problema de la democracia, lo hemos dicho muchas veces aquí, no es lineal. Es decir, es un estira y encoge. Se dan 3 pasos adelante y se puede dar 10 pasos atrás. Todo depende de la capacidad, digamos, de los pueblos de entender qué cosa es la democracia. Hay pueblos que, a pesar de tener muchos años de un proceso democrático, hay sectores, ¿verdad?, que no han aprendido. Y me refiero, pues, a muchos de ultraderecha y a muchos de ultraizquierda. Entonces, lo importante es saber dónde está el quid de la cuestión y dónde se está violentando el proceso democrático y dónde no. Y yo creo que lo más importante de la observación electoral es que la observación electoral refrenda la soberanía del pueblo. Todos sabemos que antes la soberanía de un pueblo no estaba en el pueblo. La soberanía de un pueblo estaba en el sátrapa, estaba en el caudillo, estaba en el rey, estaba en el dictador, es decir, ese era el dueño de la soberanía del pueblo. Con los avances de la humanidad se llegó al momento en que la soberanía reside en el pueblo. Eso dice nuestra Constitución, por ejemplo. Entonces, cuando se violenta el proceso electoral por un fraude, obviamente lo que se está violentando es la soberanía del pueblo. Es decir, obviamente se le está robando al pueblo su soberanía y se le está trasladando de nuevo, retrocediendo a la potestad de un caudillo, que es el que decide, pues, qué cosa es la soberanía y qué cosa no. Entonces es muy importante ese concepto porque refleja en qué nivel de desarrollo está nuestra incipiente democracia. Es decir, si el pueblo de Nicaragua no es consciente de que él tiene la soberanía
para decidir de acuerdo a la Carta Magna, y si la tiene, ¿verdad?, que le roban los votos, que le hagan fraude a través de 70.000 trucos y artimañas, y no los defiende, eso significa que el pueblo de Nicaragua, es decir, igual que esa porción del pueblo de Austria y de otros pueblos, todavía no tienen ni idea en qué consiste la democracia y no son conscientes de su propia soberanía, de su propio poder sobre el gobernante de turno. Y más bien, el gobernante es el que los controla, ellos no controlan al gobernante. Entonces la observación electoral, es decir, en los países que son democráticos, no es ningún problema. Uno puede pedir ir a observar las elecciones de Estados Unidos y le abren las puertas a Suecia, a Noruega, a Inglaterra. No es ningún problema. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ocultar. Ya, es muy sencillo, es muy lógico. Es decir, vengan, revisen, porque obviamente hay un respeto a esa soberanía. Se está cumpliendo el proceso democrático a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, pues, y de la Revolución Francesa. La ley no está en el papel solamente, sino está en los actos y en los procesos. Entonces, cuando la observación en las instituciones, entonces cuando la observación electoral se hace necesaria, es porque hay una desconfianza brutal de la capacidad que tiene el poder de turno para violentar la soberanía del pueblo, para restringirle, para restarle al pueblo su derecho a decidir. Y ahí es donde radica el quid de la cuestión. Es decir, que te roben los votos y los amañen a favor de quien está en el poder para permanecer en el poder, significa pues volver a los tiempos de la satrapía, a los tiempos de antes de la Revolución Francesa. Por supuesto que Nicaragua no es el único país, pues, es decir, se roban los votos en muchos países, sobre todo los países más primitivos, tanto de América Latina como de África, donde todos los votos están marcados en favor del gobernante de turno. Y eso solamente es posible, ese robo, ese fraude, solamente es posible porque la población no es consciente de su derecho, no es consciente de su poder, no es consciente de que son los dueños realmente del poder y que la Constitución no es solamente un papel que se limpian con él, sino es una realidad. Entonces, mientras eso no cambie en Nicaragua, pues la población podrá decir cuatro cosas, podrá gritar, pero es decir, no va a tomar las medidas ni porque no entiende qué significa que te estén violentando tu derecho histórico como ser humano, ¿verdad? De un Estado moderno. Obviamente todo eso es posible porque en Nicaragua no hay un Estado moderno, hay un Estado primitivo, y ese Estado primitivo retroalimenta la conciencia de la gente en el sentido de que la soberanía no existe, que la soberanía es el poder, y eso se ve en la educación, se ve en la comunicación de masas de los gobiernos dictatoriales, es decir, donde se disminuye el poder de la población, y si se habla del poder de la población, de la participación, es solo para alabar a una persona, no para pensar, no para disentir, no para criticar, pero no para analizar. No tienen sesgo estos organismos de observación. No tienen una intencionalidad política en contra de determinado partido político que en ese momento detente el poder. Bueno, algo de eso hay, pero digamos Nicaragua es suscriptora de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece con mucha claridad, lo decía el doctor Erdoce el otro día, es decir, cuáles son las condiciones y que Nicaragua debe avanzar en esos procesos democráticos. Es decir, si el Estado de Nicaragua no la ejecuta de facto, aunque solamente haya firmado, eso en el fondo es una violentación no solo de la soberanía del pueblo, sino la violentación de esa Carta Interamericana. Si los gobernantes de América Latina que han firmado esa carta no se molestan, eso es parte pues de la dinámica y del estado mental y de la cultura política de los pueblos de América Latina. En unos países, digamos, son más conscientes que en otros. En otros países de América Latina sería impensable pues que ocurriera lo que ocurre en Nicaragua. En Chile, por ejemplo, sería impensable que se robaran el voto, que manipularan, ¿verdad?, para que alguien se eternice
en el poder o una familia se eternice en el poder. Entonces yo pienso que, es decir, si estás sometido a un acuerdo, a un convenio, es decir, obviamente es porque crees en esos valores. O Pero México, por ejemplo, es suscriptor y sin embargo hay mucho cuestionamiento. Por eso es que los valores con los que se firman esa carta es igual que el concepto de soberanía, están en el papel, pero no hay voluntad política ni de los sátrapas que llegan al poder, ni de tampoco la población, porque no está informada de lo que significa su soberanía, del poder que tiene, no es consciente, no ha asumido el rol activo como soberano de un pueblo, de una nación a nivel individual. Entonces dejan que cualquier individuo que quiera eternizarse en el poder, es decir, pueda hacer con ellos lo que quiera. Y México, pues obviamente, salvando las diferencias con Nicaragua, es un caso, pero ahí tenemos en América Latina, pues Uruguay, Chile, Costa Rica, pues donde sería impensable que alguien se robe las elecciones, ¿ya? Incluso, pues, o que alguien cuente malos votos. Incluso en países amigos de Nicaragua como el ALBA, pues, le han dado la espalda a Evo Morales, y sin embargo él ha tenido que aceptar. Significa, pues, que no tuvo capacidad de manipular el voto y respetó, ¿ya? Aquí no, pues, aquí vemos que ese concepto de soberanía que el poder ejerce es un concepto de desprecio y de menosprecio total a la condición de ciudadano de los individuos que viven en un país. Es decir, prácticamente somos bultos, ganado que nos pueden manejar y llevar. Si no, imagínense, un sistema práctico, pues, de ganado son las portátiles. Es decir, la portátil es el ejemplo, no solo en este gobierno, en los gobiernos anteriores, es decir, de cómo se denigra la dignidad de los seres humanos que habitamos en Nicaragua desde la percepción del poder. Doctor Saborío, a veces nosotros, el espíritu de este programa, de este segmento, es darle luces a la gente sobre un concepto que en efecto no conocemos, que son los valores democráticos. Pero cuando ya logramos aterrizar sobre algunos aspectos de la coyuntura, de las circunstancias inmediatas del ambiente que estamos viendo, pues surgen algunas dudas, algunas preguntas, pues, que mi interés es sobrepasar estos niveles de diagnóstico, de solamente estar viendo los problemas, es decir, cuáles son el planteamiento para las soluciones de esto. Hemos dicho, por ejemplo, una educación integral que nos vaya educando en valores y en conceptos que giran alrededor de la democracia, pues, para ir poniendo las cosas en su lugar. Hágame ese comentario después de esta llamada telefónica. ¿A quién tenemos en la línea, Ulises? José García, bienvenido, lo escuchamos. Sí, buenos días, muchachos. Mire, yo quiero que me explique. En cada junta receptora de votos hay un fiscal de cada partido. Si hay algún problema en esa junta, ahí pueden no se anular esa junta receptora de votos. Cuando termina toda la vaina esa, a cada partido de ahí que salen de esa junta, le dan una ¿cómo que se llama esa cosa? No recuerdo. Una acta. Le dan a cada quien. Y entonces digo yo, ¿cómo me roban las elecciones a mí? Si me están dando una acta y el conteo que lleva cada quien conforme la acta, me imagino que tienen alguna información todos los partidos políticos. Y con esa acta ellos lo pueden demostrar de que le robaron. Con las impugnadas, pues las que son impugnadas. Uno, no hay manera, yo digo que no hay manera que me roben, trabajando yo bien como fiscal. Uno. Lo otro, inmediatamente que declaran las elecciones, salen los partidos opositores a felicitar al comandante que ganó las elecciones. Eso es lo primero que hacen, usted bien sabe. Y después ya andan con el cuento de que le robaron las elecciones. Cuando el Consejo Supremo Electoral, me acuerdo, le dio 800,000 votos a don Fabio, que él dice que ganó con un montón de millones, yo inmediatamente, hermano, yo llamo a mi gente. Si con esos 800,000 que me está dando el Consejo Supremo Electoral, y yo lo pongo en la calle, y yo digo que no acepto esas elecciones. Sí, pero si ya les voy a felicitar al candidato que ganó supuestamente las elecciones,
Entonces yo por eso que yo no sé cómo entender de que dicen de que le roban las elecciones. Ellos son los primeros que van a felicitar al hombre. Muchas gracias. Gracias, don José García, por su llamada. Doctor Saborío. Bueno, la pregunta que le había hecho sobre esto, porque esto que plantea don José García, pues es muy, digamos, está íntimamente ligado pues a la parafernalia electoral de la cual nosotros queremos sustraernos, pues no nos interesa meternos en esto, no es el programa para eso, pues, ¿verdad? Pero esto es más conceptual, estimado José, esto es más conceptual, esto que estamos planteando nosotros está por encima de eso que usted está planteando. Pero bueno, vamos a tratar de responderle su inquietud. Hay llamadas telefónicas cayendo. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Yo César Gutiérrez, mi nombre, mi estimado. Siempre oigo su programa, yo. Me encantan que como hablan sus invitados. Oiga, a mí me llama la atención lo siguiente. Es decir, si bien es cierto, ustedes están tratando una cuestión a cierto punto filosófica, ¿verdad? Cuestión conceptual, como usted acaba de decir. Pero no hay que desligarnos de nuestra realidad, pues. Entonces digo yo, en Nicaragua, ¿cuál ha sido el problema? El problema ya sempiterno, como dice la canción. Siempre que no podemos derrotar, porque no tenemos esa capacidad tal vez moral, organizativa, etcétera, etcétera, no tenemos una propuesta, ya buscamos que nos venga a hacer el favor. Porque Nicaragua ha tenido guerra civil, guerra nacional, nos ha quitado un montón de pedazos, porque los nicaragüenses no tenemos un decoro como para resolver nuestros propios asuntos, ¿ves? Como decía el señor que me antecedió, si yo tengo un partido bien organizado y me están robando, yo salgo a la calle a protestar, por lo menos a rechazar, pues. Entonces, como esta gente no tiene propuesta, entonces andan buscando mentirle a la población de decir, bueno, pues hay que ir a que, porque por ejemplo yo estoy en la calle, pues, yo no digo que la gente ande pensando en esas cosas después de esos invitados, de su previsto, lo que se llama, pues. La gente anda buscando su tortilla, anda buscando su tuco de queso, sus frijoles, eso es lo que anda buscando la gente. A la gente ni le interesa, porque yo ando en la calle, ni le interesa quién va a venir a supervisar las elecciones, ni le interesa. Los que andan con ese cuento tonto son los que no quieren, como no ganan las elecciones, entonces la roban. Ese es el cuento de toda la vida. Y muchas gracias. Gracias a usted, estimado Sergio Martínez en la línea. Bienvenido, Sergio, te escuchamos. Sí, muy buen día, Sergio, Juan Carlos y el doctor Saborío. El fraude electoral ha sido una realidad aquí. La imposición de la voluntad del caudillo por perpetuarse en el poder es una realidad. La capacidad de los partidos políticos y el interés también de la ciudadanía de no reclamar sus derechos está reflejado en estas dos llamadas que acaban de hacer anteriormente, porque aquí el Consejo Supremo Electoral debería de revisar y depurar el padrón y dárselo a conocer a los partidos políticos y no lo informa. Si usted tiene una cédula o las cédulas que se han emitido, tiene un código de respaldo en el sistema informático que se revisa de que si Sergio Martínez ha recibido 1, 2 o 3 cédulas. Y aquí han habido casos más que documentados y evidencias de que hay montones de gente que no le han entregado la cédula porque son opositores o, caso contrario, jóvenes que no tienen la edad, a pesar de la ley que dice de que antes de cumplir la edad de votar pueden ser cedulados 6 meses anteriormente, pero aquí se ha evidenciado de jóvenes de 12, 14 años que han tenido cédulas, los han mandado a votar y los han andado en paseo y romería, en microbuses votando de junta en junta. Juntas que en sus urnas han estado preñadas, boletas que han sido cambiadas en el momento del escrutinio, juntas o papelería total que han sido cambiadas en el momento de la ruta y datos que han sido cambiados en el momento de cómputo. ¿Por qué esta razón? Porque Daniel Ortega en el poder ve la elección como un mero acto de formalidad, un requisito con que cumplir, porque aquí tiene la mentalidad de imponerse por la voluntad de su pistola, por la voluntad de un partido único que en la práctica es el partido de su familia y no quiere dar apertura cuando eventualmente tiene las condiciones para poderse elegir
es un hombre que ve un cambio histórico y de apertura democrática, dando unas elecciones libres, justas y transparentes. Creo de que si tiene las condiciones y tiene el favor de la población y la aceptación de su proyecto, debería ponerlo a juicio y debería ponerlo a prueba, y que reciba el voto y el respeto de la voluntad soberana. Y estoy de acuerdo, aquí la manera más efectiva de defender el voto no es solo con los fiscales de los partidos políticos, es con los que llegaron a votar. Yo recuerdo que el día de las elecciones, en el 2011, todo el centro de votación donde yo voté, no nos tocaron un voto, y ahí se evidenció los resultados, aunque históricamente pues también no lo puedo decir de otra manera, el sector donde yo voté históricamente ha sido antifrente sandinista, y así se reflejó, pero que lo querían hacer, nos metieron 20 camionetas llenas de empleados de la alcaldía, 100 motorizados y 50 caponeras, pero no pudieron porque ahí estaba más de la mitad de la población que había votado en su junta y sabía de cuáles eran los resultados porque las estábamos viendo en las actas que tienen obligación de ponerlas en el recinto, y que cada uno de nosotros, incluso ahora con la tecnología de que hay tantos celulares inteligentes, le podemos tomar fotos, las podemos subir y poder haber una estructura organizada que refleje realmente la capacidad de la defensa del voto. Pero los partidos políticos lamentablemente no se han dedicado a estructurarse bien, a tener fuerza organizada y demostrar músculo para imponer y demandar esa cantaleta de que solamente el cuento de las condiciones no es simplemente porque se diga en los periódicos o que se haga una protesta semanal con unos cuantos en algún lugar. Es que tiene que haber músculo político para poder exigir de que las condiciones se den. Muchas gracias y saludos. Gracias, don Carlos García Caracas. Bienvenido, don Carlos, lo escuchamos. Buenos días, Sergio. Buenos días a la mesa redonda. Qué bien que están ahí dos excelentes personajes de la política. Decía este filósofo inglés Thomas Hobbes, refiriéndose a la eterna inconformidad del ser humano, que los pueblos que tenían una monarquía la descalificaban como tiranía, y tenían una aristocracia la descalificaban también como oligarquía, y si tenían una democracia decían que era una anarquía. Esto se plantea y pareciera conclusivo, pero y esto es una opinión personal nuestra, es el motor de la historia, el que hace avanzar a la humanidad a nuevos estadios. Y por eso es que estamos desde la academia hasta hoy, que hay tanta tecnología tan avanzada. El síndrome del fraude electoral ha estado presente en todas las leyes electorales de Nicaragua, porque en el momento que pones en una ley electoral un capítulo para revisar las anomalías, ya está sembrando la duda. Yo entiendo que cada cosa se hace en su momento. Seguimos empujando la carreta y con la cuestión de la convocatoria. Queríamos que la convocatoria se hiciera cuando queríamos y no cuando le tocaba hacer. Entonces se hizo la convocatoria, la hizo el que la tenía que hacer, y ese fuego se apagó. Ahora está la cuestión de las observaciones. Yo creo que en su momento el gobierno va a decidir, sea quien sea que va a decidir que esto se haga. Lo que pasa es que no lo va a hacer antes y después. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, don Carlos García. Muchas gracias a usted por haber participado y darnos su opinión, doctor Saborío.
Bueno, podemos en términos generales, porque si contestamos a cada uno se nos va el tiempo, ¿verdad? Es decir, los ciudadanos pueden controlar una mesa o 2 mesas, pero es que el Estado, cuando hay una dictadura, tiene muchos medios, recursos para hacer sus trampas, dentro de las cuales está la intimidación, es decir, la pérdida del puesto de la persona que no vote por él, etcétera. Es decir, en tiempo de Somoza yo estaba bien chavalito, pero por curiosidad me asomaba a las mesas de votar y ponían una lista. ¿Cuál de los Somoza? ¿De García? Somoza García, no, de Argüello con Aguado. Ajá. Y ponían 2 filas, los que iban a votar por Aguado y los que iban a votar por Argüello. Y los de Aguado eran más, no es que en ese tiempo no tenía experiencia, ajá, digo yo, ¿verdad? Y la fila de los de Aguado eran enormes y la de Argüello era corta. De tal manera que vienen los resultados y gana Aguado. Pero entonces se cuenta que dijo Somoza, bueno, invierta los votos que tuvo Aguado, póngaselo a Argüello y los de Argüello póngaselo a los de Aguado, ¿verdad? Esa fue una cosa, pues, anecdótica. Y brutal, pues. No, el hecho de que se robó se robó las elecciones, que hubo fraude, era evidente, pues, ¿verdad? Pero te digo, el gobierno tiene muchos medios de presionar, de tal manera que, por ejemplo, en Francia, te voy a decir, en Argelia, cuando Argelia pide la independencia, entonces le dieron elecciones libres para votar si quería la independencia o no quería. El pueblo tenía temor y votó por no contra la independencia y continuar siendo parte de Francia. Sí. Pero cuando llega Charles de Gaulle y ven ellos que en verdad les estaba proponiendo unas elecciones limpias y transparentes, van a las elecciones y ganan los independentistas. Claro. Sí. ¿A qué se debió? Seguramente a las presiones que ejercían los que habitaban la Argelia francesa y los nativos que no veían, pues, posibilidades, que verdaderamente no iban a haber elecciones libres ni transparentes. Ok, hay 2 llamadas telefónicas. Vamos a darle pase a don Jorge Reyes. Adelante, bienvenido. Hola. Buenos días. Saludos, doctor Saborío. Saludos, Sergio, y gracias. Hombre, estaba escuchando yo a alguien de que dice, la gente no anda interesada en supervisión de votos y etcétera, sino en buscar la tortilla y la comida. Y yo veo con lástima, con mucha tristeza, cómo los partidos nada más hacen sus estrategias encumbradas o a nivel populario, estrategias para acceder a puestos públicos y diputaciones, pero no hacen una estrategia de abanderarse de esa angustia del ciudadano en conseguir para la comida diaria. Esa es la fuerza de oposición que puede cimentar la victoria de un partido, pero no toman en cuenta a los desgraciados, a los que andan recogiendo plástico, familias enteras, a los que no tienen empleo, al campesinado abandonado. No, sus estrategias se limitan nada más a ver de qué forma acceden a algún puesto prebendario. Y mientras no vuelvan a ver al pueblo y se abanderen de la angustia y de las necesidades que está pasando por los atropellos que a diario padecemos, por el precio de la luz, el precio de las tortillas, el precio de los frijoles, nunca van a tener consecuencias de victoria en ninguna elección, porque faltan las bases y las bases están disociadas por el hambre que cada cual persigue cómo conseguir a diario la comida de su familia. Muy buenos días y gracias, Sergio. Gracias, don Jorge. Juan Carlos. Sí, es obvio, ¿verdad? Que es muy difícil entender que un proceso electoral tiene que responder realmente a la voluntad y a la soberanía del pueblo, porque para eso hay que considerarse ciudadano, hay que considerarse un ser humano con derechos. Pero como estamos acostumbrados en la historia de Nicaragua a que se violenten nuestros derechos, obviamente, es decir, no tenemos esa fortaleza para entender que somos seres humanos con derechos
y que somos los dueños del poder. El dueño del poder no es el que gobierna, nosotros lo elegimos y lo debemos de elegir, digamos, de manera limpia para que la elección, digamos, represente nuestra voluntad, no que la elección represente la voluntad del gobernante que se quiere perpetuar en el poder. Y obviamente, como decía don Jorge Reyes, la gente y otros que llamaron, la gente que está preocupada por sobrevivir, es decir, le da igual quién llegue al poder, porque total, es decir, la situación es la misma histórica, pues siempre van a seguir en la misma situación dramática. Pero me parece que la gente se tiene que empoderar y entender que de ellos, de su poder, depende el cambiar las cosas en Nicaragua, y por eso tienen que depositar su voto sabiendo, ¿verdad?, que quieren cambiar una situación que ha llevado a Nicaragua a la desesperanza histórica, a la emigración masiva, a la pobreza casi total del segundo país más pobre después de Haití, y a una riqueza de una élite que es ofensiva, una riqueza repugnante para la dignidad de los que no tienen nada, ¿ya? Una riqueza ostentatoria, ¿verdad?, que en comparación con la miseria y las dificultades que tiene la gran mayoría de la población. Juan Carlos, pero igual el comentario que le pedía al doctor Saborío, seguimos haciendo el árbol del problema. ¿Cómo avisorás vos el corte para que haya una solución efectiva? ¿Por dónde empezamos? Aquí ya lo han dicho varios, es decir, hay algo muy concreto, muy práctico, y es que si la ciudadanía se une para pedir observación internacional, ¿ya?, y los partidos políticos que se dicen opositores se unen de manera efectiva para pedir observación internacional, ¿ya?, y presionan a los organismos internacionales para pedir observación internacional, se está avanzando en la solución de ese problema. Ya la gente se pronunció, aquí todo el mundo se ha pronunciado. No, se ha pronunciado. Sí, cristiano, pero no lo ha hecho la conferencia episcopal, lo ha hecho el CONCEP, lo ha hecho. Grado de convicción. Exactamente. Lo hacen en las elecciones, es decir, que aquí haya una manifestación masiva de 10.000, 20.000, 30.000 personas pidiendo observación internacional, yo veo eso en los cuernos de la luna, porque ahí estoy de acuerdo con lo que decía don Julio César Gutiérrez. Aunque reconozcamos eso, la gente no se va a movilizar por ese elemento, porque precisamente está buscando la tortilla con sal, el coco vendido ahí en la esquina del semáforo, porque ese es el día a día, esa es la realidad. Serio, te voy a decir, es posible que el que está en la pobreza extrema, tal vez en esas condiciones, pero a mí me sorprendió, porque te digo, es un